Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Agrícola Habeca Resistance. Como de costumbre, voy a introduciros el tema que vamos a comentar y a continuación, pues, hablamos de ello. Vamos a verlo. Es otra cosa que estamos transmitiendo al Ministerio, y hace falta transformarlo, reorientarlo hacia el consumo de ganadería extensiva. Lo que es imprescindible es apoyar esa parte del sector ganadero que es la que realmente mantiene el empleo, mantiene el mundo rural vivo, contribuye a la biodiversidad. Y esa es la parte que, como bien decía César, esa parte sí además contribuye a mitigar el cambio climático por la captación, acumulación de gases de efecto invernadero, vamos, de carbono en suelos. Pero la otra, el sector ganadero industrial, sí que tiene un enorme impacto, un enorme consumo de combustibles fósiles, una enorme responsabilidad en la contaminación de aguas por nitratos de los purines. Elisa, hay muchísimas opiniones al respecto de esto, cada uno tiene la suya, pero yo creo que, bueno, ante la opinión hay algo que es innegable, que son los datos, ¿verdad? Y bueno, pues entre los datos que da el ministro de Consumo encontramos que él ha dicho que casi el 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la ganadería, especialmente de las macrogranjas, y bueno, avisa de que para 1 kilo de carne de vaca se necesitan 15.000 litros de agua. ¿Son correctos estos datos? ¿Nos podéis dar algún tipo de dato con certeza desde Ecologistas en Acción? Bueno, lo primero que yo creo que es importante también aclarar a la audiencia, al público en general, es que esos datos tampoco son calculados por este ministerio. Esos datos son datos del Panel Intergubernamental de Naciones Unidas del Cambio Climático. Esos datos los han elaborado miles de científicos que trabajan de forma voluntaria por una evaluación internacional de alto nivel, que es la de más alto nivel, ¿vale? Esto es importante saberlo porque ni se los inventa el ministro, ni se los inventa el ecologismo, ni nada parecido. Y los datos efectivamente son indiscutibles, pero también pueden ser relativos según las metodologías que se utilicen. Sobre esto existe controversia. De hecho, una de las cosas, pues, de los mecanismos a través de los que defendemos desde el movimiento agroecológico la ganadería extensiva, es decir que ojo a cómo se contabilizan tanto los litros de agua como las emisiones de gases de efecto invernadero, porque pueden perjudicar, según cómo se hacen esas cuentas, precisamente a la ganadería extensiva. En proporción en relación a la ganadería industrial. Entonces, el mensaje importante en este sentido es: sí, toda la ganadería contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero. Esto es indiscutible, esto no hay duda ninguna. Pero el sistema industrializado contribuye de una manera peor porque está más asociado a los combustibles fósiles por el transporte de los piensos, por el transporte en las cadenas largas, porque los productos generados de manera industrial pues normalmente se distribuyen en grandes superficies, van a la exportación, tiene asociado más transporte. Estamos poniendo el foco en un lugar y hay muchas piezas que componen ese efecto de contaminación del que hablamos, eso es. Eso es, mientras que los sistemas de ganadería extensiva, pues si se consume más localmente, si se consume más a través de las carnicerías locales, incluso otras de las reclamaciones históricas de las que coincidimos el sindicalismo agrario y el movimiento agroecológico, es la reivindicación de que se reabran los mataderos municipales, locales, que realmente también generan empleo local y disminuyen ese transporte, esa huella. Y la ganadería extensiva, entonces, está mucho menos relacionada con esas emisiones en sentido en relación a los combustibles fósiles y contribuye a mantener unos ecosistemas y unos servicios ambientales. También contribuye a la prevención de incendios, también contribuye a mantener la biodiversidad en determinados ecosistemas. Y respecto del agua, que es el otro también dato controvertido que mencionabas, lo mismo, es que depende cómo se echen las cuentas. No todo el agua es igual. Se habla de agua verde, agua azul, agua gris. Y la ganadería extensiva ahí puede salir perjudicada con datos tan a grosso modo, porque el agua que consume, por así decirlo, es agua verde, es el agua dentro del ecosistema, está dentro del ciclo del agua, el que nos enseñaban en el cole cuando éramos chiquititas. No es solamente que pueda haber en un abrevadero agua corriente, sino que es incluso el agua que hay dentro del propio consumo que tienen ellos de alimentos. Eso es, y forma parte de todo un sistema, de un ciclo que es, pues eso, está en un equilibrio dinámico y sostenible, mientras que el agua asociada a la ganadería industrial sí que es un agua diferente. Y sobre todo, no es una cuestión tanto de cantidad, sino de calidad. Lo que está también, demostrado sin ningún lugar de dudas, es el impacto de la ganadería industrial por la concentración de los purines en la contaminación del agua subterránea. De hecho, tenemos una directiva europea de nitratos por la cual el Gobierno de España está advertido, está amonestado por la Unión Europea porque no estamos cumpliendo
la directiva de nitratos. Hay centenares de pueblos en España, sobre todo en Cataluña, en Aragón, donde hace más años que tienen estas explotaciones industriales de ganado, que no pueden beber el agua del grifo. Lo mismo que hay centenares de pueblos en lucha por toda España resistiéndose a que les encasqueten macrofábricas de estas de ganado, que es que no las queremos ni llamar granjas. Ahora, por favor, escuchad este último corte. Me llega desde Navarra. Es la portavoz de no sé qué colectivo de defensa del animal de Navarra. Me lo pasa nuestra super María Daván. Escuchad con atención porque es lo mejor que habéis oído en mucho tiempo. Nosotros desde Libertad Animal Navarra abogamos por el feminismo antiespecista para meter también a todos los animales, a todas las hembras animales que son maltratadas, violadas en mataderos, en granjas lácteas. Entonces creemos que tiene que ir de la mano el feminismo con el antiespecismo. ¿Qué? Esperemos que no las violen los operarios del matadero. Bien, pues ya hemos visto, por un lado tenemos las declaraciones del ministro Garzón y esta grabación que hice de la radio de una entrevista que estaban realizándole a una asociación ecologista. Por otro lado tenemos el vídeo, pues bueno, de estas individuas que han protagonizado ese lamentable espectáculo, pues con un camión de jaula de ganado. Bien, pues como es lógico, a raíz de las palabras del ministro Garzón, agricultores y ganaderos, las redes sociales, pues han manifestado su opinión al respecto, como es lógico, yo también lo he hecho. Y bueno, hubo quien me decía que escuchara bien al ministro, que el ministro realmente no ha dicho que no se coma carne, que lo que ha dicho es que no es bueno para la salud un consumo excesivo y que en última instancia el problema es la carne que se produce en las macrogranjas. Bien, pues hilando las palabras del ministro con lo que dice la asociación ecologista, yo lanzo esta pregunta. Si el problema es la carne que se produce en las macrogranjas, ¿por qué se ha favorecido la creación de dichas macrogranjas? ¿Por qué la política agraria, no de ahora, no desde este gobierno? Porque también había quien decía que, bueno, que cuando no nos cae bien un político o un gobierno, se realiza una caza de brujas respecto a ello, ¿no? Bueno, yo no voy a negar que el gobierno que tenemos para nada me cae bien. Creo que no hace ningún bien a este país. Lo que ha llevado el progresismo de este gobierno es a que aparezca gente por metro cuadrado como las que están ahí rodeando el camión. En fin, que yo creo que deja mucho que desear el nivel cultural y mental que se puede llegar a tener, pero bueno, esa es mi opinión. Pero más allá de que me pueda caer mejor o peor el gobierno, si hubiera sido otro gobierno o algún ministro de otro gobierno que hubiera dicho estas palabras, hoy estaría diciendo lo mismo. Si estuviera viendo imágenes como las que rodean el camión con otro gobierno, estaría diciendo lo mismo. No se trata de colores, se trata de ética y de sentido común. Dejando la política de lado, porque, como digo, el fondo de esto no es la política, sino, teóricamente, que el problema son las macrogranjas. Pues, vuelvo a decir, ¿por qué han favorecido las políticas de los distintos gobiernos a que se haya llevado el sector agrario a que si no tienes una macrogranja, no tienes nada, no puedes vivir del campo? Que explotaciones pequeñas, como la que yo estoy intentando llevar hacia adelante, que antes había vacas, había ovejas, había cerdos, había gallinas, lo que era una pequeña granja, y daba de comer a un matrimonio que eran mis abuelos y a un matrimonio que eran mis padres. ¿Cómo puede ser que hoy haya tenido que quitar las ovejas, las vacas, las gallinas, los cerdos? Ya me estoy dedicando escasamente a la agricultura cerealista porque el terreno me ha permitido continuar de esta manera, porque el ganado era completamente insostenible. Y prácticamente la explotación sigue siendo inviable. ¿Por qué hemos favorecido esto? ¿Por qué hemos favorecido que haya que tener muchas hectáreas o cabezas de ganado concentradas para que una explotación sea viable? Si el problema son las macrogranjas, el problema de contaminación y demás. Ya no voy a entrar en los datos que dice la asociación ecologista, que es el consumo de agua y demás, porque no me he parado a cotejar eso. Voy al fondo de lo que sí dicen, que le tengo que dar la razón en ello a la asociación ecologista. Y mira que no soy muy partidario de lo que muchas veces estas asociaciones hacen, porque muchas veces son estupideces. Otras tienen razón, pero en otras ocasiones son estupideces, y más cuando es en relación al sector agrario. Pero en esta ocasión les tengo que dar la razón, que lo que hay que favorecer
es la creación de pequeñas explotaciones, para que no haya problema de la macrogranja y para fomentar el empleo y que no se despoble el medio rural como está sucediendo. Esta cuestión la que lanzó el ministro Garzón. Si el problema, según los que lo apoyan, es las macrogranjas, la carne que se produce en macrogranja, y que eso es lo que ha querido decir, pues yo dejo esta pregunta y esta cuestión aquí. Más allá de ello, pues yo manifiesto también mi opinión del fondo que creo que hay realmente de esto, y es que tienen que inducirnos poquito a poco al consumo de una famosa carne sintética, de la que ya hemos leído algo estos tiempos de atrás, y que supongo habrá una serie de empresarios detrás que la van a producir, que son los que se van a lucrar de ello, y lo que quieren es asegurarse el mercado, destruyendo lo que es el mercado tradicional. Esa es mi opinión. Supongo que evidentemente el gobierno pillará su tajada de ello, quizá lo está haciendo ya y por eso nos lanza estos mensajes. Como digo, es mi opinión. No sé si estará lo cierto o no, pero a mí es lo que por lo menos me transmite esta situación. En fin, poco más que añadir. Aquí lo dejo, cada cual que opine lo que quiera. Lo que está claro es que esto lleva muy mal camino. El sector agropecuario ya se manifestó antes del tema este que tenemos del virus y bueno, se quedó acallado por esta situación en la que nos han metido y bueno, espero que se vuelva a poner en marcha las manifestaciones, que no se deje de alzar la voz desde lo nuestro, desde el mundo rural, de la manera que nos sea posible, ya sea por las redes sociales, ya sea con las manifestaciones, o ya sea creando plataformas y colectivos para denunciar o promover todo aquello que sea necesario o solicitar aquello que sea necesario que se cambie a la política. En fin, como digo, poco más que añadir, cada cual que saque su conclusión. Yo aquí lo dejo y bueno, espero que la cosa, como digo, cambie y cambie para mejor, aunque difícil lo veo. Un saludo a todos, gracias por seguir la página en Instagram y Facebook Agrícola Jabeca y seguir este canal en YouTube. Hasta el próximo vídeo. Tomando estadísticas de la ONU, en el simposio se ha dicho que los países con mayor consumo de carne tienen más esperanza de vida. En España se comen 57 kilos de carne por habitante y año. Nuestro país, gran consumidor de carne, es además uno de los países europeos con menos incidencia mortal del cáncer. Y otro dato, la ganadería, han señalado los ponentes, no ha supuesto pérdida de superficies forestales. Cómo los países productores y consumidores de carne son los que más esperanza de vida tienen, y ahí están nuestros científicos con datos reales para defender al sector ganadero de todas estas acusaciones. Acusaciones contra la carne afirman que no están fundadas.